Una mañana de un lunes de invierno, en un albergue de Los Ángeles, se encontraba John tirado en los suelos de esas frías recámaras. Él despertó y no recordaba nada. Parecía como si le hubieran borrado todos los recuerdos, ni siquiera podía recordar quién era y por qué estaba en ese albergue. Cuando él despertó, tenía unas pastillas al lado y unas notas donde decía que tenía que tomar sus pastillas a cierta hora cada 2 días, porque si no las tomaba, algo muy malo podría pasar. Comenzó a recorrer el lugar para ver dónde se encontraba y quiénes estaban a su alrededor. Para su desgracia, se encontraba solo, cuando de repente se le ocurrió asomarse a las ventanas y vio demasiados cuerpos tirados en el suelo. Y podía ver cómo es que estaban como intoxicados. Él no entendía por qué, pero por alguna razón él no se atrevió a salir de ese albergue. Pasaron las horas y descubrió que tenía en ese albergue todo lo necesario para sobrevivir, unos 3 años. Había recámaras llenas de comida y muchos medicamentos por si se llegara a enfermar de cualquier cosa. Él tenía todo lo necesario. Eso le dio aliento, pues aunque no estuviera con nadie, ya sabía que de hambre no moriría. Él aún no podía recordar quién era. Llegó la noche y durmió. Mientras dormía, él tuvo un sueño, en donde estaban personas con él, en el albergue, y se decían entre ellos que no debían salir del albergue, porque si no morirían, pues había algo en el aire que si te atrevías a salir de esas instalaciones y respirabas, morirías. Él podía ver en su sueño cómo es que las personas se desesperaban y terminaban por salir y morían. Entonces sonó la alarma y a él solo le quedaba claro que no podía salir de ahí. Pasaron semanas y él se encontraba ahí solo. Para su mala suerte, ya no tenía en claro la noción del tiempo. Para él los días pasaban y no tenía sentido si era lunes o viernes. Todos los días eran iguales para él, pues estar ahí para él ya no tenía sentido. Su vida se volvió aburrida y deprimente. Pero entonces de la nada aparece Liam, que le decía que no estaba solo y que algún día saldrían de ahí. Él comenzó a hablarle y Liam siempre le decía que saliera, que todo eso del virus en el aire era mentira, pero él no sabía qué hacer. De repente Liam desapareció y apareció Ben, quien le decía que no saliera, pues podría morir, y él era la única persona en todos Los Ángeles que tenía vida, y él podía salvar a la humanidad. John estaba muy confundido, pues no sabía qué hacer, o a quién hacerle caso. Y de la nada, en una noche, tuvo un sueño, y era una escena en la que él se encontraba en la playa con una mujer delgada, de 1,70 m, ojos verdes, piel clara, cabello rizado castaño. Una mujer con una sonrisa hermosa y 2 niños. Una niña de 7 años, igual a la mujer. Era como la réplica, pero en chiquita. Y un niño de 10 años delgado, ojos azules, cabello negro ondulado. Era un niño muy inquieto y recordaba que estaban sentados en la orilla del mar y se la pasaban jugando y bromeando. La parte más clara de su recuerdo fue cómo es que estaban abrazados por los cuatro, pero llegó el momento en el que se separaron. Él podía ver cómo es que todos lloraban y sufrían al tener que despedirse. Y fue todo lo que recordó desde ese día que llegó al albergue. Pero él no sabía quiénes eran esas personas o de quién se trataba. Solo sabía que si eran alguien especial para él. John se preguntaba qué tenía que hacer, quién era, por qué se encontraba ahí. Pero por más que él intentaba recordar, le daban unos fuertes dolores de cabeza. Pues era tan fuerte el dolor que sentía que mejor preferiría ignorar el querer recordar. Entonces, mientras John buscaba una colcha para taparse, fue a una recámara. Y entre todas las cosas encontró una grabadora en donde le decía un hombre con una voz muy gruesa. Le decía que él se llamaba John, que tenía 35 años, que tenía una esposa y 2 hijos, y le dijo que no podía decirle por qué se encontraba ahí, pero que él tenía un propósito en ese lugar, y que no debía desesperarse, pues eso no le ayudaría en nada, y todos los planes se echarían a perder. Entonces John se sintió utilizado, y como ya nada tenía sentido, pensó en matarse, así que preparó todo para colgarse y suicidarse.
Y cuando estaba a punto de hacerlo, apareció Ben y le decía que no perdiera la esperanza, de que algún día vería a su familia y que todo eso solo sería temporal, que todo estaba en no perder la fe y que si se mataba ya nada de lo que pasó o estaba por suceder tendría sentido. Entonces John se arrepintió y decidió no quitarse la vida. Pero en eso apareció Liam, le decía que sí, que mejor se matara, que ya nada tenía sentido, que en sí, ¿cuál era el chiste de estar encerrado en un lugar, solo, sin nadie, sin ninguna razón de vivir, y sin su familia, que el virus tarde o temprano seguiría ahí, y que nada podría hacer que él saliera de ahí, que nada podría ayudarlo, así que Lia le dijo que mejor todo lo hiciera más fácil, y que se tomara unas pastillas. Hasta se las llevó y se las puso en las manos. Le dijo, tómate la mitad del frasco y con eso será suficiente para acabar con todo esto. John recordó ese sueño y esas personas que sin saber por qué eran especiales y por ellos decidió no matarse y seguir viviendo. Así que ignoró a Lia y mejor siguió los consejos de Ben. Así que comenzó a imaginarse qué podría hacer o cómo saldría de ahí sin contaminarse de ese terrible virus, pues él quería vivir y ya quería salir de ese lugar. Él se sentía como prisionero, quería ser libre, anhelaba poder ir a la playa o poder ir a buscar a esas personas que ahora ya sabía que era su familia. Cuando John despertó una mañana, tenía toda la iniciativa para comenzar a planear algo para salir de ahí. Así que comenzó a buscar entre todas las cosas que tenía para ver si algo le serviría, pero por más que buscó en todo ese albergue, nunca pudo encontrar algo que realmente le sirviera, y entre todas las cosas que encontró y armaba e inventaba, al final siempre le encontraba algún pero, o algún defecto que se daba cuenta que no funcionaría, hasta que John se dio por vencido. Mas sin embargo, aún tenía la esperanza, que alguien llegara de algún lugar, aparte de Lia y Ben, pues ellos no sabían cómo es que se iban, y llegaban de repente. Se preguntaba cómo es que a ellos no les hacía nada ese virus, o a dónde es que se iban, porque nunca le decían a dónde iban. Cuando John quería hablarles o algo, les gritaba y nunca aparecían, y cuando menos quería verlos o convivir, era cuando más aparecía en el momento menos indicado. Una de las veces en la que John buscaba a Lia o a Ben, se encontró una carta de su esposa, que iba dirigida a él, donde le decía que tenía que tratarse, que él no estaba bien del todo, que cuando se tratara, la buscara y que esperaba, que no fuera demasiado tarde, pues sabía que el virus tarde o temprano iba a ser tan dañino que no podría salir de los edificios, y ella no sabía si cuando eso pasara estarían juntos. John no entendió por qué en esa carta decía que no estaba del todo bien, así que lo ignoró y se enojó, pues pensaba que su esposa estaba intentando molestarlo con eso. Otra de las noches en las que John dormía, soñó que estaba en una casa muy bonita, de 2 pisos beige, con unas palmas y un patio hermoso, que estaba con su familia, pero que de repente todo comenzó a ponerse mal, pues él veía en su sueño que él comenzaba a gritarles y a ponerse en un estado muy violento. Todo lo agarraba a la defensiva y estaba a punto de matar a su esposa. Y veía cómo es que en ese sueño John no solo hablaba con su familia, también estaba Lia y Ben, quienes eran los que le decían qué hacer y qué no hacer. Entonces la familia de John, de tan mal que se puso en el momento, decidieron llamar a un manicomio. Así que llegaron a la casa los enfermeros y se llevaron a John. Entonces cuando llegó ahí al manicomio, John estaba forcejeando mucho, así que decidieron sedarlo para que pudieran ya trasladarlo a un cuarto. Y todo eso había sido causado porque no había tomado las pastillas como le indicaban desde el principio. Cuando John despertó, no sabía por qué había soñado todo eso, pero a él no le daba importancia. Para él, solo era un sueño más, o un sueño menos. Conforme fueron pasando los días, la desesperación aumentaba. El hambre se iba al igual que el sueño, la esperanza se perdía. Hasta que un día John decidió asomarse por las ventanas del albergue. Vio personas, humo muy negro y verde, con una densidad muy alta y una cantidad excesiva. Casi no se podía ver nada. John se preguntaba qué era lo que estaba pasando. Y en eso aparecen Ben y Liam, diciendo lo extraño que era esa nube de humo. Ben le decía a John que saliera a investigar,
En cambio, Leah le decía a John que no saliera. Pero por la curiosidad, John agarró una mochila grande, en la cual metió mucha comida, medicinas, lo necesario para sobrevivir por un corto tiempo. John caminó hacia la salida del albergue con toda la motivación, como si esas situaciones fueran algo normal para él. John abrió la puerta, respiró, pensando si el ambiente era tóxico, y con eso que respiraba, comienza a sentir un cosquilleo en su garganta. De pronto ese cosquilleo comenzó a ser una molestia, y de un segundo para otro, John comenzó a asfixiarse y se desmayó. Sin ningún signo vital en el cuerpo de John, Ben y Leah lo abandonan y le dicen: ¡Te lo dije! Horas después, John comienza a sentir vida dentro de su cuerpo. Su corazón comienza a latir, su sangre comienza a circular, su cerebro comienza a despertar. John estaba vivo. Este se levanta, se sacude y se quita la tierra. Vuelve a respirar, pero esta vez se siente diferente, como si algo había cambiado dentro de él. John empieza a ver a su alrededor y se da cuenta que ya es de noche, pero la nube de humo negro y verde todavía estaba ahí. John se dio cuenta que necesitaba moverse y alejarse de esa nube, así que empezó a correr, pero no corría normal, sino a una velocidad mayor que los humanos. Y en lo que John corría, también iba viendo la ciudad. La ciudad estaba vacía, desierta, sin vida, o eso creía él. Minutos después de correr, a lo largo del cielo, se veía una luz, pero no una luz de estrella, sino una luz como la de un faro. Siguiendo el origen de esa luz, se dirigió a un edificio abandonado. Pero este edificio era alto, muy alto y grande, con unas puertas largas y anchas. Pero estas puertas estaban hechas de acero y estaban cerradas. John se detuvo a pensar y se dio cuenta que había ventanas a un costado del edificio. Se dirigió hacia las ventanas, tomó vuelo, corrió con todas sus fuerzas y atravesó estas ventanas. John pudo entrar al edificio para averiguar sobre la luz en el cielo que provenía del edificio. Pero como ya era de noche, decidió esperarse a investigar hasta mañana, puesto que no se quería encontrar con ninguna sorpresa. De su mochila sacó una bolsa para dormir, una lámpara de gas, una linterna y una lata de comida. Mientras John comía, se escucharon unos gritos que tomaron eco alrededor de todo el edificio, pero John los ignoró. Apagó la linterna girando de una perilla que cerraba la válvula de gas. Abrió el zipper de su bolsa de dormir y se durmió. En eso John comienza a soñar, algo casi como un recuerdo, en donde veía todo blanco, y la voz de una mujer diciendo una serie de números. Y conforme los números fueron siguiendo mayores sonaba una alarma de alerta, como si algo no anduviera bien. El sueño comienza a tornarse oscuro, pero la cuenta de números paró. Cuando paró la cuenta de números, unos susurros se escuchaban, diciendo que todo iba a estar bien, que era imposible que algo saliera mal. Cuando terminan de repetirlo 2 veces, se escucha que alguien entra y dispara a las personas que estaban susurrando. De pronto solo aparece una imagen del recuerdo, en la cual sale John disparando. Estoy bien. ¿Y Steiner? Y cuando despierta, no despierta acostado, sino parado con una serie de cuerpos sin vida alrededor de él, y con los puños ensangrentados. John no sabía lo que pasaba, puesto que él creía que estaba durmiendo y soñando. De un momento a otro, aparecen Ben y Leah, diciéndole que era lo que había hecho. Pero luego cambiaron de tono de voz, y comenzaron a sonar como cómplices. Luego le dijeron a John que analizara los cuerpos, y en cada cuerpo había un arma y 10 cargadores para cada arma. John quedó confundido, y Ben y Leah le explican que esas personas lo habían atacado mientras dormía. De pronto Ben le dijo a John que él no era quien creía que era, que él era un soldado entrenado por la Marina en los Estados Unidos, y que fue de los mejores agentes, puesto que nunca falló en ninguna misión. John era un arma, entrenada para matar a cualquiera que se le interponga.
sin importar el tamaño, pero lo dejaron en ese albergue exiliado, puesto que había cometido traición, según el país, pero en realidad fue traicionado por su país. Le hicieron pensar que había un virus tóxico mortal, pero en realidad solo era una excusa para que no saliera. En realidad lo que querían era que John muriera lentamente. Y para impedir que saliera del albergue, a todas las medicinas y a la comida le agregaron alucinógenos. John, al enterarse de la verdad, enfurece, toma todas sus armas y municiones de los cuerpos y se dirige hacia el techo del edificio. Luego se da cuenta que en el techo del edificio había una especie de faro dirigido hacia el cielo. Esperó hasta la noche para poder encender el faro. John esperó durante horas y cuando dieron las 5 a.m. escucha un helicóptero aproximarse. El helicóptero llega al edificio, John se esconde, un grupo de soldados bajan del helicóptero. Cuando todos los soldados bajaron, John se acerca al último soldado. Sigilosamente lo toma al cuello y le tapa la boca. Lo comienza a asfixiar con fuerza y lentamente, y para finalizar le rompe el cuello con sus brazos. John toma el cuchillo del soldado y lo lanza hacia la cabeza de otro soldado. Este muere instantáneamente y dispara unos cuantos tiros. John corre y se barre contra otro soldado. Lo derriba. Toma su cuchillo y lo encaja en la garganta del soldado, provocando un desangrado instantáneo. Después golpea a otro soldado en el hígado y le saca el aire. Luego lo toma al cuello, le da media vuelta y le rompe el cuello. Para finalizar el ataque, al último soldado en pie comienza a golpearlo simultáneamente en su abdomen. Después lo empuja. John comienza a dar vueltas para tomar el vuelo y lanza una patada con vuelta que se dirige exactamente hasta la quijada del soldado. John, después de haber vencido a un grupo de soldados entrenados para el combate, se dio cuenta que Ben y Leah no mentían. John le disparó al piloto y tomó el helicóptero. Presionó el botón de volver a la base del helicóptero y regresó a la base de los soldados. Cuando volvió a la base, en vez de ser una base, era un laboratorio científico gigante en medio del océano, como un laboratorio en una isla. John se quedó impactado. La situación cada vez se volvía más confusa y complicada. Descendió en el laboratorio gigante y empezó a investigar de una manera muy sigilosa para que los guardias no le encontraran. Seguía buscando por los pasillos del laboratorio, muy cuidadosamente y sin hacer ningún ruido, noqueando a cada guardia que se le atravesara de una manera bastante eficaz y silenciosa. John seguía preocupado, ni siquiera sabía qué buscaba y mucho menos lo que encontraría, hasta que encontró una habitación que tenía un letrero que decía "No entrar, ultra secreto". Claro, como John es muy curioso y mucho más en una situación como esta, entró. Al entrar se encontró con el científico, sargento y su primer entrenador cuando estuvo en el ejército, el sargento William. John no tardó ni segundos en preguntarle qué estaba pasando. El sargento, de una manera bastante tranquila, pero a la vez sintiéndose sorprendido con ver a John fuera del albergue, le explica: "John, es una sorpresa bastante incómoda el verte aquí", exclamó. ¡Todo el personal! Están ejecutando a todos los que ya no son necesarios. Deben apresurarse antes de que me maten. Friedrich Steiner, se acabó. ¿Usted? Lo conozco. Vorkuta. Usted no sabe lo que le hicimos. A John le desesperaba su tranquilidad y le pedía explicaciones de inmediato o lo mataría, sabiendo que no podría porque nadie más le podría dar explicaciones como su primer maestro. Solo era para intimidarlo, a lo cual el sargento aceptó. El sargento William empezó a contar a detalle lo que le hicieron a John. "John, todo lo que te ha estado sucediendo ha sido planeado, nada más y nada menos que por el gobierno y el ejército. Comenzamos por empezar a presionarte con misiones más largas, más complicadas, con muchas más vidas en riesgo, a lo cual
Sabríamos que hasta un experimentado soldado como tú respondería con un cansancio exagerado. Debo admitir que soportaste demasiado, pero después de muchas misiones, hasta cierto punto suicidas, empezamos a notar síntomas de estrés y cansancio en ti, conforme pasaban todas estas misiones difíciles. Apretamos el paso con misiones más difíciles para rematar tu cansancio y estrés. Nosotros no sabíamos que tú eras una persona muy agresiva si estás tan agotado. Ese era el primer paso del plan. Agotarte, hacerte insoportable para cualquiera a tu alrededor. Y así, empezar a tener problemas también en tu hogar, con tu familia. Sabíamos que tu esposa te reclamaría por no pasar tiempo con ella y tus hijos. Nosotros hemos monitoreado y analizado tu vida y la de tu familia. Para este plan, queríamos alejarte de tu familia con las misiones. También sabíamos que tú nos responderías muy bien así a sus reclamos. Discutirías con ella muchas veces, de manera un tanto agresiva, hasta llegar al punto de intentar matarla durante una discusión. No lo hiciste. La amabas demasiado para perder la cabeza de esa forma. Pero ella te empezó a llevar a un psiquiatra por el estrés y el enojo tan grande que llevabas diariamente. Nosotros nos encargamos de que el doctor te diagnosticara enfermedades que requieran medicinas muy fuertes, que se debían tomar seguidamente. Después de varias visitas al doctor, ya estaba planeado que él te mandara a que fueras internado, diagnosticándote enfermedades mentales muy fuertes que requerirían aislamiento en un manicomio. Si te seguían dando los medicamentos para que murieras por alguna sobredosis, intoxicado o incluso por las alucinaciones que tenías por las medicinas. Dejarte toda la mano para que tú mismo acabaras con tu vida. Las cosas salieron un poco del plan, debo admitirlo, ya que después de meses en el manicomio seguías vivo. Maldito. Exageradamente mal, pero vivo. Entonces en el gobierno, tu caso se le quitó algo de importancia por un par de años. Engañamos a tu familia dándoles una versión de que te habías muerto por los medicamentos a los 2 meses de entrar al manicomio. Como supone que debía ser el plan, pero solo te cambiamos de manicomio a uno más a las afueras de la ciudad. Después de varios años sabíamos que no podías seguir vivo. Debíamos acabar contigo de una vez por todas. Así que te anestesiamos por meses, recreando en tu cabeza recuerdos falsos de algún virus esparcido por el mundo. Cuando despertaste, después de un par de días, comenzaron todos tus problemas de salir o no del manicomio. Ese humo verde, ¿lo recuerdas? El que apreciaste en la calle también era parte del plan. Nosotros queríamos que salieras, murieras intoxicado por el humo, que obviamente era veneno. Pero, por alguna extraña razón, y después de algunos estudios que hicieron y que hicimos por un par de horas, nos dimos cuenta que la combinación de tantos medicamentos te hizo alguien casi inmune a ese tipo de toxinas, impidiendo una vez más y con demasiada suerte tu tan esperada muerte. Pero, ¿por qué tomarnos tanta molestia por matar a alguien que solo cumplió con su trabajo, defendió su país y le salvó la vida a tantas personas? ¿Sabes? La respuesta es bastante sencilla, pero muy probablemente difícil de entender para ti. Cuestión de información. Eres una persona muy experimentada, John, y que participó en muchos eventos importantes del país, de los cuales muchos siguen siendo exitosamente misterios. Gracias a tu trabajo, has participado en asesinatos con beneficios para el país, protecciones personales aliados y enemigos para tener un balance con ambos y muchas más cosas. Eres alguien que en palabras sencillas, ¿cómo lo diría? Sabe demasiado de cómo funciona este país. Corrupción y elecciones manipuladas, tráfico de todo tipo de productos. Pensamos que en cuanto se realizara alguna acción en el país que te disgustara, tú nos podrías enfrentar con la información que posees y con todas las verdades y evidencia que has recolectado durante tu trabajo. Te empezamos a ver como una amenaza para el gobierno y sus secretos más importantes.
simplemente eres una persona que debe ser eliminada. ¿Por qué puedes llegar a representar si te vuelves un enemigo más del gobierno? Realmente un poderoso enemigo. Tanto como tú como el gobierno. Simplemente, John no podía creer lo que estaba sucediendo. Ni siquiera le podía dar alguna respuesta a esa explicación tan malévola y tan bien organizada. Pero John recuerda algo muy importante que le debía preguntar. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que dijeron que estaba muerto? A lo que el general responde, 10 años. John no lo podía creer. Su familia, en especial sus hijos, habían vivido 10 años de su vida sin una figura paterna. Sus hijos no eran más unos niños. John no sabía si sentirse triste o enojado. Estaba furioso, pero a la vez quería ir a buscar a su familia. Entonces decide ir a buscar a su familia. A lo que le pregunta el general, ¿dónde está mi familia?, exclamó John. El general le cuenta que su familia sigue viviendo con la misma casa en donde crecieron, pero que no puede permitir que John escape, así que llama a los guardias del laboratorio para que maten a John. Y ahora sí, acabar con él de una vez por todas. John sabía que los guardias venían en camino a la habitación, entonces noquea al general y escapa por un conducto de ventilación. No detendrá al Nova. Me da igual. El Nova. Mi nombre es Víctor Reznov. Y voy a tener mi venganza. Cuando los guardias llegaron, John ya estaba en la salida del laboratorio. Volvió a tomar el helicóptero con el que había llegado. Los guardias se dieron cuenta de que John ya estaba a punto de escapar y lo encontraron con el helicóptero casi despegando. Los guardias no lo podían dejar escapar. Lo empezaron a seguir y John sabía que no podía llegar a la ciudad con esos militares persiguiéndolo. Así que los enfrentó. Disparó proyectiles con el helicóptero, los pocos que le quedaban. Logró acabar con 2 helicópteros de 4. Solo le quedaban un proyectil. Debía ser muy certero a la hora de utilizarlo para acabar con 2 helicópteros a la vez. Pero solo pudo acabar con uno. Cuando John buscaba la forma de ser del último, llegaron 2 helicópteros más. En uno de ellos se encontró al general William. John sabía que era su fin, pero mientras llegaban los helicópteros tuvo una idea. Era el momento perfecto con el general apreciando, ya que él era el encargado de su muerte. Decide estallar su helicóptero con uno de sus helicópteros enemigos. Segundo antes de que el avión estallara, John salta del helicóptero cayendo hacia el océano, pero usó la explosión como una distracción para que no lograran ver cuando escapó del helicóptero. El general piensa que John está muerto y termina con el caso. El general, pensando que John estaba muerto, manda a eliminar toda la información de John. Expedientes, premios, cosas a su nombre, todo, como si John jamás hubiera existido. John, después de subirse a un barco pesquero, haciéndose pasar por un náufrago, llegó a la ciudad. Claro que fue a la casa donde siempre ha vivido su familia. Cuando lo ven, se sorprendieron inmensamente. Su hijo ya tenía 20 años y su hija 17. John les cuenta lo que le pasó. Sabe que sus hijos, y mucho menos su esposa, ya no son ningunos niños, y que podrían afrontar la situación. Su familia decidió apoyarlo. John cambia de nombre, identidad, todo lo necesario para que la figura de John se esfumara. Claro que debía ser cuidadoso cuando estuviera cerca de algún militar especial. John comienza una nueva vida junto a su esposa y su hija. Su hijo ya vivía solo, ya era mayor y con una novia que sería su futura esposa en un par de años. John vivía más feliz que nunca después de la situación tan drástica que vivió. Se juró a él mismo y a su esposa que jamás la volvería a maltratar, no importa qué tan enojado estuviera. John se sentía muy feliz y renovado. Era el comienzo de su nueva vida alejado de los peligros de ser militar. Ahora más que nunca, con el apoyo de su familia. Fin.